Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente en este día. Tenemos preparada la Santa Cena para que cada uno de nosotros, junto con los que tenemos en casa, podamos compartir con el Señor la Santa Cena. Esta mañana hablábamos de cómo fueron abiertos los ojos de Cleofas y el otro personaje que caminaban con Jesús. Dice la Escritura que cuando había resucitado Jesús, unas mujeres fueron hasta la tumba. Y cuando llegaron a la tumba, se encontraron con que la piedra o la roca, porque en la antigüedad la tumba de la gente de dinero eran cuevas que se le colocaba una piedra enorme en la entrada. José de Arimatea había pedido el cuerpo. José de Arimatea, un hombre de prestigio, un hombre de sociedad que seguía al Señor, un hombre que le había entregado su corazón a Jesús. Fue delante de Poncio Pilato y le dijo que le entregara el cuerpo. Jesús muere aproximadamente a las 3 de la tarde. A las 6 de la tarde comienza el día siguiente en la cultura de Israel, en los judíos. A las 6 de la tarde, 3 horas después, iba a comenzar el Shabbat, el día de reposo. Jesús dijo, o Dios dijo cuando creó el universo: 6 días trabajarás y 1 descansarás. Nosotros no manejamos el sábado, sino manejamos el domingo. La Biblia dice que para el pueblo judío el domingo es el primer día de la semana, un día laboral, un día normal. Es como el lunes para nosotros. El sábado es como el domingo para nosotros. Es el tiempo de volver en esta cuarentena a entender que uno de los factores por el cual el enemigo hizo algo en contra del mundo entero y afectó la iglesia, y Dios permitió al enemigo que afectara a la iglesia, fue por una razón. Es porque habíamos perdido la costumbre de que el domingo fuera el día del Señor, nuestro Shabbat, nuestro día de reposo, nuestro día de ir a la iglesia. ¿Cuántos de nosotros no decíamos que teníamos que trabajar el domingo? Que el domingo nos tocó trabajar. Hoy, aunque queremos trabajar un lunes, un martes, un miércoles, no podemos. Es para que entendamos como iglesia que el enemigo viene a destruir las congregaciones, a destruir a cada miembro de una congregación. Dice la palabra que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Pero cuando nosotros no estamos cumpliendo lo que Dios estableció, pues obviamente nos afecta. Nos vamos a la palabra y encontramos que Dios en Egipto mandó 10 plagas. Las primeras plagas, por ejemplo, la primera, que fue la de convertir el agua en sangre. Dice que todo el río Nilo se volvió rojo, sangre. Los peces se murieron. La contaminación era horrible, el olor era feo. Pero fueron afectados los del pueblo de Israel, y fueron afectados también el pueblo de Dios. Dice que la segunda y la tercera plaga es exactamente lo mismo. Fue afectado tanto el pueblo de Dios como los que no eran del pueblo de Dios. Pero más adelante Dios empieza a hacer la diferencia. Dice: voy a hacer la diferencia entre mi pueblo que me busca y los que no me buscan, entre los que me creen y los que no me creen. Y las siguientes plagas comenzaron a suceder solo en el pueblo de Israel, en el pueblo de Egipto. Israel vivía en Egipto, escúchame. Israel no vivía en otro país, vivía en Egipto.
Pero las plagas fueron lanzadas a los egipcios. Aunque Israel vivía en Egipto, no los tocaba. Entonces analicemos que esta plaga, peste, vino contra todo el mundo y tocó también las iglesias. Tocó también al pueblo de Dios. Es decir, que en este momento no hay una distinción entre los que le buscamos y los que no le buscamos. ¿Por qué? Porque los que no le buscan no pueden salir. Y los que le buscamos tampoco podemos salir. Los unos y los otros estamos en cuarentena. Entonces pongámonos a pensar. Dios está permitiendo algo con esta cuarentena. Y fíjate que la palabra, aunque no son 40 días exactos, en todo el mundo se está utilizando la palabra cuarentena. Porque 40 tiene un significado bíblico. A diferencia de nosotros, el pueblo de Israel, los números tienen un significado. Un significado. Y ese significado es especial para cada número. 40 significa prueba. 40 significa dificultad. Significa un periodo de transformación. Dios demoró 400, un múltiplo de 40. Dios permitió 400 años para que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud. Dios permitió 40 años para que una generación muriera y se levantara la siguiente generación, que era la que iba a conquistar la tierra prometida. Entonces es importante entender ese periodo de 40. Dice la Biblia, 40 días duró un gigante llamado Goliat, atemorizando los escuadrones del Dios viviente. Dice que el ejército de Israel atemorizado, lleno de miedo. De pronto, ¿cómo te encuentras tú? Porque veían salir al gigante y el gigante les decía: alguien que venga y me enfrente. Nadie se atrevía a enfrentarlo, porque decía: salimos muertos. A veces vemos al gigante, inclusive al coronavirus, como un gigante. De pronto muero. Y nadie se atrevía a enfrentarlo. Dice la palabra que al día 40 aparece un jovencito, aparece un muchacho que iba no a la guerra, sino iba como un mensajero. Digamos que trabajaba en Rappi, pero en el Rappi del papá. El papá le dice: hijo, deja las ovejas al cuidado de alguien, de un guarda. Y quiero que vayas y veas cómo están tus hermanos mayores, los 3 hermanos mayores. Él era el octavo. Su nombre es David. Vaya y mire, le dijo a su padre, vaya y mire a sus hermanos en la guerra cómo están. Si están bien, llévale estos panes, llévale estos quesos, llévale esta comida y llévale esto al rey. Dice que fue al campo de batalla, no a la guerra, sino a hacer un mandado. Pero cuando llega allá, dice la palabra que él escuchó lo que decía el gigante. Él escuchó lo que el gigante gritaba. El gigante decía: los voy a destruir. La nación entera serán nuestros esclavos, a menos que alguien venga y pelee conmigo. Resulta que vemos en la palabra que David dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso, hijo del diablo, que viene contra mí, viene a atemorizar al ejército, al escuadrón del Dios viviente? Mira que a veces somos atemorizados, y el coronavirus ha venido a atemorizarte,
Vives lleno de temor. Hay que tener los cuidados respectivos. Hay que tener la distancia prudente. Yo veo la imprudencia de la gente, uno pegado en la otra en la fila. Pero no podemos vivir con el temor en nuestra mente. ¿Por qué? Porque el gigante Goliat había vencido durante 40 días al pueblo de Israel a punta de lo que decía, a punta no de fuerza, todavía no había peleado, era a punta de lo que mostraba. ¿Sabes? Muchas veces lo que tú ves en un noticiero, lo que tú ves en lo que escuchas y lo que ves en redes sociales acerca del coronavirus, te asusta. Tú ves la cantidad de personas que han muerto, tú ves la cantidad de gente contagiada y te llenas de pánico. Pero Dios tendrá que hacer la distinción entre su pueblo que lo busca y no lo busca. Si es verdad que estamos confinados en nuestra casa, pero eso tiene un propósito. Esos 40 días era el propósito, porque al final de los 40 días alguien tiene que enfrentarse al enemigo. ¿Sabes? La única forma de nosotros enfrentarnos al enemigo es vivir ese proceso, esa prueba, esa dificultad. Nosotros tenemos que entender que este tiempo de cuarentena lo permitió Dios, porque Dios es el soberano de la tierra. Él todo lo puede y todo lo permite si es para la edificación de nosotros, sus hijos. Muchos de nosotros no han entendido por qué está en casa. Pastor, no tengo dinero. Pero resulta que tú has recibido palabra para que vivas una vida de fe. Antes de que llegara la cuarentena, mucho antes de saber esto, se te había predicado: cuervos llegarán a tu casa y traerán pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. Te sostendrán. De pronto han llegado mercados hoy a tu casa. De pronto alguien te ha provisto de dinero o te ha provisto de mercado. De una manera sobrenatural estás subsistiendo. Porque es que estamos en prueba. Es aquí donde veremos si verdaderamente tenemos fe. Por eso yo me reúno con ustedes, usted en su casa, yo en la mía. Yo tengo mis elementos aquí, el pan o lo que representa el pan. No salí hoy, por eso no tengo el pan árabe, que es el correcto. Pero dijimos esta mañana que lo que tuviéramos en casa. Aquí tengo lo que representa el vino. Es tiempo de que nosotros entendamos que Dios permitió en Colombia 2 semanas más. Y más de uno de nosotros dijimos ¿por qué? Y Dios está diciendo porque no aprendieron durante ese tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué los tengo encerrados? Muchos de nosotros no hemos buscado a Dios. Oye, en este tiempo que estamos en casa y que hemos venido predicando en esta semana, miércoles, jueves, viernes, hoy domingo en la mañana y ahora en la tarde, yo me pregunto, ¿tú qué buscas a Dios? ¿Por qué no tienes tenido tiempo de conectarte? Sino de pronto te has conectado 1, 2 veces, 3 veces. Pero desde que está la cuarentena. Y en cambio hay otros que se conectaron el miércoles, el jueves, el viernes, el domingo en la mañana, están conectados hoy. ¿Por qué? Porque sencillamente entienden que hay un proceso y tenemos que buscar a Dios, a ver qué Dios quiere de nosotros. Dios nos ha venido enseñando cada día. Han sido tan hermosas las enseñanzas. Qué hermosas las enseñanzas de cada día. Las encuentras en YouTube. Entras como Abraham CBI y ahí encuentras la de la A. Ojo, la de la A. Una A
verde. Esas son las prédicas de nosotros. Abraham CBI. Encuentras todas las prédicas de esta cuarentena. Te servirían. Si tú no has visto todas y te perdiste alguna, ahí están. Si de pronto te has perdido todas las anteriores, ahí están. Yo sé que te van a edificar. Yo tengo una costumbre cuando el mensaje está grabado. Una vez se termina el mensaje, yo me voy a escucharlo. Porque en este momento yo estoy siendo utilizado por Dios. Hay cosas que ni siquiera sabía que las iba a decir. Uno, como pastor, bosqueja, trata de saber más o menos para dónde van las cosas. Pero hay que dejarse usar por el Espíritu Santo de Dios. Y yo me dejo, apenas termino, coloco el mensaje. Porque ya no soy el pastor, ahora soy el que estoy recibiendo el mensaje de Dios. Y me edifico. Me emociono. Digo, wow, qué mensaje. Porque sé que Dios está hablando a nuestras vidas. Mi hermano, no se queje más de esta cuarentena. Porque lo que Dios quiere de ti es que lo busques más. Más. Al mundo entero le está mostrando que la solvencia económica, que el poder económico de un país no es suficiente. Él puede coger una nación y la puede volver nada. Y a través del coronavirus, Dios dijo, al enemigo le dijo a Satanás, siga. Y desestabilizaron las economías. Desestabilizaron las economías. Hoy esa burbuja que había de economía donde los países se encontraban en una aparente solidez explotó. Se prevé la más grande crisis económica de los últimos tiempos. Los grandes analistas económicos están preocupados. A mí me gusta mucho leer todo lo que tenga que ver con economía. Eso sí me apasiona. Y los grandes analistas dicen que viene la más grande recesión económica y vamos a durar muchos años para volver a estar en la posición que estábamos antes. Donde estábamos en el momento en que empezó este coronavirus. Los estados, los países se tambalean. Dios dijo, el plan fue del enemigo, pero Dios es el que permite, porque si Dios no quiere no se hace nada. Dios le dijo, el paso está libre. Que se den cuenta que la fuerza que dicen tener no la tienen. Que un enemigo invisible como el coronavirus ha puesto al país a esconderse. Pero también nos puso a nosotros, los hijos de Dios, a escondernos. Entonces quiere decir Dios que tiene un proceso con ellos, pero también con nosotros. Hoy yo no me voy a encargar del proceso de ellos, me voy a encargar del proceso de nosotros. Nosotros como creyentes, como el pueblo de Dios, como la gente de fe. ¿Sabe que este es el tiempo? Véalo de la siguiente manera. El examen parcial, un examen de final de periodo, donde Dios va a ponerte una nota en fe. Cuando salgamos del confinamiento, usted podrá salir con miedo o sencillamente podrá salir con un entusiasmo a devorar y a salir adelante. Todo depende de tu fe, de las palabras que hayas agarrado durante todos estos días de cuarentena. Dios está evaluando tu comportamiento en casa. ¿Sabes? Dios no es el que va a coger pecado por pecado. No. Dios, si tú observas la Biblia, a Pedro nunca le dijo, oye Pedro, ven acá, ¿tú qué haces gritando? ¿Tú qué haces diciendo malas palabras?
O tú que... No, nunca le habló de un pecado. Pedro no era santo. Inclusive, a Pedro se le metía el diablo de vez en cuando. De pronto, tú dirás, pero es que mira, fulano mira, si a Pedro le metió el diablo cada rato. ¿Cuántas veces Jesús no le dijo, fuera de aquí, Satanás? No le decía a Pedro, fuera de aquí, Satanás. Tenía que hacerle una liberación a ese hombre que caminaba con el Señor. Entonces, ¿qué le evaluaba a los discípulos? La fe. Te muestro algunas cosas, algunos pasajes. El más famoso de ellos, Jesús viene caminando por el agua y los 12 estaban en una barca, porque en la noche anterior Jesús les había dicho, pasen a la otra orilla. Yo sé que Jesús sabía que se iba a levantar un fuerte viento en contra. Qué fácil remar cuando el viento está a nuestro favor. Qué difícil cuando está en contra. Hoy está en contra. Y dice que ellos habían remado toda la noche. Todo el día estuvieron con Jesús en medio del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Estaban cansados, al punto de que en la noche le dijeron, Jesús, despide a la gente, porque estamos fuera de la ciudad, la gente está fuera de su casa, estamos ahora de la casa y no tenemos que comer, no tenemos nada que darle de comer. Y resulta que Jesús dice, denle de comer ustedes. Y resulta que ellos dicen, pero si solamente tenemos tanto dinero en la bolsa. Dice, denle de comer. Para ellos dijeron, tenemos tanto dinero, eso no alcanza. Yo no sé si tú has dicho, tengo tanto dinero, eso no alcanza. Pero alguien de la multitud que escuchó lo mismo que escucharon los discípulos dijo, sí alcanzan. Jesús, yo tengo aquí una bandeja con 5 panes y 2 peces. Y se lo trajo a los discípulos para que los discípulos se lo entregaran a Jesús. Y resulta que los discípulos dijeron, ¿qué es esto para tanta gente? Y Jesús vino, preste para acá la bandeja, cállense la boca. Cogió la bandeja, la levantó y dijo, busquen cada uno una ponchera grande. Cada uno buscó una canasta y llegaron con una canasta cada uno. Porque a la gente es fácil decirle que busque cosas que no tienen valor, pero si les hubiera dicho busquen una canasta llena, ahí sí viene el problema. Por eso les digo, busquen una canasta vacía cada uno. Eso sí es fácil. Cuando le dicen a uno busque algo que no tiene valor. Y se fueron. Y regresaron con la canasta llena. Y Jesús levantó los 5 panes y los 2 peces y oró. Dijo, Señor, para que ellos entiendan que yo soy el Dios de la multiplicación. Que si creen en mí como un Dios de salvación, un Dios que da vida eterna, entonces yo los puedo proveer de una manera imaginable. Pero hay gente que me busca solo por esto. Resulta que fueron los discípulos, buscaron su vasija, Jesús empezó a repartir y dice que le llenó a cada uno su vasija y ellos a su vez fueron a darle de comer a la gente. Dice que eran grupos de 50 y 50 y habían 5,000 hombres. 5,000 hombres. Una iglesia, si tiene 5,000 hombres, tiene 15,000, 20,000, 25,000 mujeres. Una iglesia con 5,000 hombres y con 25,000 mujeres, eso tiene como 5,000 niños. Y todos ahí. Y le dieron de comer. Dice la Biblia que sobró. Y Jesús le dijo, recojan. Y fueron con la canasta, dice que se llenaron 12 cestas de pan. Oye, ¿no eran 5 al principio? Entonces la gente empezó a darle gracias a Jesús. Y Jesús los despidió y ellos se fueron con la barriga llena. Jesús les dice a los discípulos, pasen a la otra orilla. Vayan a la otra orilla. Y resulta que ellos empiezan a remar todo el día, estuvieron cansados y remando en contra. Y Jesús se puso a orar. Dice que se fue al monte a orar. Después de haber orado, se sentía como nuevo.
Porque sabes, cuando uno va a la presencia de Dios, a la presencia, mucha gente va es a repetir una oración, pero no va a la presencia de Dios. ¿Sabes? Cuando uno va a la presencia de Dios, tal vez uno ni siquiera dice ni repite media palabra. Pero cuando uno está en la presencia de Dios, sale renovado. Qué bueno que usted pueda salir renovado hoy, domingo de resurrección. Qué bueno que usted pueda salir renovado hoy, en este día. ¿Por qué usted no ve esta cuarentena como la oportunidad de acercarse a Dios? Como la oportunidad de crecer espiritualmente y la oportunidad de crecer en la fe. Entonces dice que Jesús, una vez orado, se sintió como nuevo, entonces se fue caminando sobre el agua. La tormenta no lo tocaba. Dice que pensó en pasar, dice que vio la barca y dijo, voy a seguir de largo, pero después dijo, no, esta gente está apurada, voy a ayudarlos. Dice que se acercaron a la barca, pero estaban tan cansados. Mira, cuando uno está cansado, uno ve algo que no es un problema y lo ve como problema. ¿No le ha pasado a usted? Uno trata en medio del estrés, en medio del cansancio, tomar decisiones. Mira que dice la Biblia que los discípulos, no estoy hablando de que estos hombres no tenían ni idea cómo remar. La mayoría de ellos, no todos, tenía un recaudador de impuestos, tenía un Simón el Celote que fue revolucionario, tenía un Judas que no era pescador. Pero la mayoría de ellos eran pescadores. Trabajaban en la noche, conocían las mareas, los vientos en contra. Pero esa noche fue terrible. Y el cansancio lo hizo ver lo que no había. Dice que gritaron un fantasma. Apareció la presencia de Dios y gritaron un fantasma. ¿Sabes que a veces el cansancio de la vida no nos permite ver que Dios está ahí? ¿Te acuerdas que predicamos esta mañana que Él estando ahí y no nos dábamos cuenta que Él estaba ahí? Jesús venía para la barca y estos, escúchame, hombres de mar gritan, ¡un fantasma! No eran niños de 6 años ni de 5. No era tu hijo de 9 en la noche. Eran los discípulos de Jesús. Muchas veces tú, en medio del cansancio que produce el tanto pensar cómo voy a hacer, porque usted de tanto pensar qué voy a hacer, usted se cansa. ¿Sabe cómo se llama ese tipo de cansancio? Estrés. Al punto de que usted en su cabeza empieza a ver las mismas imágenes y los mismos pensamientos que usted ya no los entiende. Usted dice, ¿pero qué es esto? Al punto de que usted está dormido y sigue con la misma idea. Y usted se asusta. Usted, en lugar de ver una bendición, usted ve una maldición. Imagínate, un fantasma. Era Jesús. Jesús venía en ayuda y ellos, ¡un fantasma! Como que veían mucho el fantasma de Gasparín, estos discípulos. Es el tiempo que tú entiendas que Jesús se acerca a ti en tu ayuda. Pero nosotros, en medio de nuestro cansancio mental y físico, no permitimos poderlo ver. Y vemos que Él se acerca y empezamos a ver es un caos. Él no trae caos, Él trae paz. El caos está en el medio. La tormenta estaba. Él caminaba y la tormenta no lo tocaba. Y resulta que Jesús dice, hijitos, no se asusten, soy yo. Soy yo. No se asusten. Y Pedro, entre la duda y la fe, dice, si verdaderamente eres tú, maestro,
suéltame una palabra de esas que tú sabes lanzar. Porque un verdadero discípulo vive de una palabra. Dependiendo la palabra que soltara, él sabía si era o no era Jesús, si era un fantasma o era Jesús. Jesús le dice, bueno, tú estás entrenado porque los discípulos oyen, porque la fe viene por el oír. Por eso ustedes no se cansan de escuchar una y otra palabra. ¿Cómo es posible, dirá algunos, si ya escucharon la palabra el domingo en la mañana, ahora están en la tarde, la escucharon el viernes, el jueves, el miércoles? No, es que nosotros nos entrenamos por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Por qué no te cansas de escuchar el coronavirus? ¿Qué coronavirus? ¿Qué coronavirus? ¿Qué coronavirus? Y entonces Jesús le dice, Pedro, bájate de la barca, camina hacia mí, no pierdas la mirada de mí, no quites la mirada de mí. Y Pedro dijo, este es él. Porque la palabra de Dios te desafía. Querido amigo que me ves, querido hermano, la palabra de Dios te va a desafiar y te desafía cada día. Dios te desafía. Muchos están, Señor, ayúdame. No es que Dios te desafía. Dios te desafía. Porque Él te suelta una palabra y te ha soltado una palabra cada día. Nos ha ministrado. La semana pasada fue increíble los mensajes. Es que verdaderamente, modestia aparte, han sido tremendos los mensajes. Y resulta que Él dijo, esa palabra es de Jesús, me está desafiando a bajarme. Se bajó y empezó a caminar. Pero pudieron más las malas noticias. Pudieron más lo que él escuchaba y veía. La fe es ciega. Pero él empezó a ver la tormenta, a sentir el viento, a ver tremenda ola. Dijo, no. Jesús, tú me soltaste esa palabra, pero el problema es muy grande. Dice que se empezó a hundir. Querido hermano, usted que se está hundiendo, usted que empezó a caminar por la palabra, pero se está hundiendo. Se está hundiendo en la crisis, se está hundiendo en el desespero, se está hundiendo en el problema. Tranquilo que Jesús, de que te regaña, pero te va a salvar. Dice que puso la mano y te sacó y le regañó. Hombre de poca fe. Es que Jesús verdaderamente lo que prueba es la fe. Hombre de poca fe. Tremendo ese día. Dice que los discípulos llegaron al otro lado y decían, wow, todavía no entendemos lo que hizo allá alimentando a la gente. Convirtió 5 panes y 2 peces y le dio a comer a un centenar, un millar de miles de personas. Llegaron a la otra orilla, tal vez ni tiempo de descansar tuvieron. Amaneció. Dice que la gente vino a buscar a Jesús. La gente vino a buscar, no se sabe la manera. Ellos inventaron la manera de pasar, eran muchos. De que habían barcas, iba a haber barcas, pero barcas para pasar más de 10,000, 15,000, 20,000 personas. Dice que todos fueron al otro lado, donde estaba Jesús. Y buscaron a Jesús. Y cuando ya estaban todos reunidos, Jesús, que es experto en bajar a la gente de la nube donde está subido, les dice, ¿sabe por qué ustedes me buscan hoy? Porque ayer les di de comer. Si no, no me buscaran. Deberían buscarme verdaderamente por lo que yo doy y no por la comida. Y la gente se fue. ¿Por qué se fueron? Porque se sintieron que vinieron fue por desayuno. ¿Saben? Muchas veces nosotros buscamos a Dios porque necesitamos un carro, un trabajo, una esposa, unos hijos que salgan de la droga, del problema, un cambio en nuestro matrimonio, un cambio con nuestros padres, que me ayuden en el problema. Jesús hoy te dice, no me busques por lo que yo te puedo dar material. Y cuando te hablo de material es todas las cosas que aquí necesitamos.
ayuda. No me pidas por eso, que yo sé que mis hijos lo necesitan. La gente se fue porque dijo, no, este día no hay comida. Si Jesús cada servicio los tratara así, ¿cuánta gente habría escuchando la palabra? Solo el verdadero creyente. Ese creyente que está reunido hoy dice, wow, Dios está probando mi fe. Dios está probando mi fe. Y quedaron pocos. Pocos. No busques al Señor por lo que Él te puede dar. Búscalo por la vida eterna que Él da. Porque cuando Él murió en la cruz y resucitó para mostrarnos a nosotros, primero que todo, que un día íbamos a resucitar de entre los muertos y tener vida eterna. Jesús instituyó la Santa Cena antes de morir. Cogió el pan y les dijo, dice que lo partió. Si hay varios en tu casa, haga lo mismo, pártalo. Si hay 4, coge el pan y pártalo en 4. Si es uno, bueno, para ti, gloria a Dios, para ti solo. Dice que partió el pan y dijo, este es mi cuerpo, que va a ser entregado para el perdón de sus rebeliones. Es decir, en otras palabras, digo, rebeldes necesitan esto para que yo los perdone. Lo comió. Después tomó el vino, lo sirvió, lo entregó la copa. Dijo, esta es la copa que yo tengo que pasar. Tiene mi sangre. El vino representa la sangre que iba a ser derramada por Jesús para el perdón de mis pecados. Jesús muere para darles vida eterna. Pero resulta que Judas y muchos se decepcionaron porque sencillamente pensaban que Jesús venía como Mesías a salvarlos del yugo opresor de Roma. Hoy mucha gente está pensando que Jesús viene a salvarlos del coronavirus, de la crisis económica. Jesús realmente ha permitido todo esto del coronavirus, el confinamiento, para que tú entiendas algo. Él quiere salvarte, pero de la muerte que trae el pecado. No de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Jesús habla de que los muertos en Cristo resucitarán y tendrán vida eterna. Y los muertos sin Cristo, dice que resucitarán para un juicio. Y serán mandados al lago de fuego y azufre. Jesús vino una semana como esta hace 2000 años a morir en una cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Más bien para que todo aquel que en Él cree, dice la Escritura, porque cree es presente continuo. Es decir, que tengo que creer hoy, tengo que seguir creyendo mañana y pasado mañana hasta el día que me muera. Yo creo que si muero, me voy con el Señor, no por bueno, no porque haya sido la persona más excelente, no, todos pecamos. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Creo que me iré con el Señor porque sencillamente reconozco que soy pecador y Él ha limpiado mis pecados. Y mi comunión con el Señor, a partir de ese momento, volvió a existir. Porque cuando hay pecado no existe, pero cuando Jesús perdona mis pecados, aunque tú no eres perfecto ya, ni lo vas a hacer, sino hasta que te mueras, hay una comunión entre Dios y tú. Resulta que estos dos personajes de esta mañana, Cleofas y otro que iban caminando y se les aparece Jesús resucitado, iban hablando del chisme del momento. Dice que la tumba de Jesús está vacía. Ese era el chisme del momento. Jesús
se pone al lado y les dice, ¿de qué hablan? Y ellos lo regañan sorprendidos y dicen, usted es el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén. Que Jesucristo ha muerto, el Mesías, el que vino a salvar a Israel. Bueno, no es, realmente dicen ellos como que no era, porque él era un hombre poderoso en palabra, era un gran profeta, pero murió. Jesús les dice, insensatos. Ellos todavía no sabían que era Jesús. Insensatos. ¿Cómo es posible que ustedes no hayan entendido la palabra? Que Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario. Él vino como siervo. Él no vino a libertar a Israel políticamente. Él fue a salvar a Israel del pecado. Y les empezó a mostrar las escrituras. Iban caminando 11 kilómetros hasta una aldea llamada Emaús. Y después de que Jesús los codeó y les dijo todo lo que tenía que decirle de la palabra acerca de que Jesús tenía que morir en la cruz, dice que llegaron a la aldea y Jesús hizo como si siguiera. Jesús no iba por ningún lado porque Jesús ya estaba resucitado. Pero ellos no sabían que era Jesús. Entonces, hay una costumbre en Israel y Dios hablaba de que al forastero hay que darle posada. Decían, no, ya te hizo de noche, ¿cómo vas a seguir? Ven, quédate en esta noche y mañana temprano sigue. Y Jesús se quedó con ellos. Dice que comieron, y al finalizar Jesús tomó el pan y lo partió. Y se lo dio a cada uno de ellos. Eran 2 cleofas y el otro no dice la Biblia cómo se llamaba. Le sirvió el vino. Y cuando ellos comieron, dice la palabra, y bebieron el vino, que se le abrieron los ojos y se dieron cuenta que Él era Jesús. Hasta que a ti y a mí no se nos abran los ojos y se den cuenta que nuestro Jesús resucitó. Porque la gente sigue buscando a Jesús entre los muertos. Si no te pongo un ejemplo, buscan a este Jesús que está crucificado y no al que resucitó al tercer día. Por eso el ángel en la piedra le dijo a las mujeres que fueron a buscar a Jesús el domingo temprano, yo pienso que a eso de las 7, ¿por qué pienso que a eso de las 7? Porque a las 7 se completaban 40 horas y 40 es proceso. Ese fue el proceso de muerte de Jesús para resucitar. Les dice, ¿por qué buscan a Jesús entre los muertos si Él resucitó? Muchos de nosotros buscamos a Jesús entre los muertos, no porque vayamos a un Cristo que está en una cruz, sino porque sencillamente tenemos un problema y no lo buscamos a Él, que Él está caminando contigo y está al lado tuyo. Jesús dijo, coman de este pan y beban de este vino todas las veces que sea posible, en memoria de lo que yo voy a hacer en la cruz del Calvario, es decir, recordando mi muerte, pero también recordando que un día vuelvo. Amada iglesia, Jesús vuelve, y ahí sí como rey, ahí sí como pensaban los judíos que vendría, porque la profecía bíblica dice que Jesús venía como siervo y también venía como rey, pero es que ellos necesitaban en el momento era al rey, no al siervo. Yo sé que usted necesita en el momento que le solucione Dios tu problema, pero para Dios es más importante la vida eterna. Preocúpate por la vida eterna, que las demás cosas vienen por añadidura. Las demás cosas, cuando tú buscas al Señor, empiezan a llegar. Así dijo, vienen por añadidura. Por eso dice, buscáis primeramente el reino de Dios y su justicia. La vida eterna es el reino de Dios y su justicia. Pero tú buscas a Dios por lo que te puede dar, por el negocio, por la restauración, por la sanidad. No, tú lo buscas es por el reino de Dios y su justicia, porque hay vida eterna. Y cuando lo buscas así, ahí viene provisión, ahí viene sanidad, ahí viene restauración, ahí viene liberación, ahí viene todo el paquete completo. Vamos a tomar la cena, recordando que Él vuelve, pero esta vez no vendrá como el siervo sufrido. El día que venga, dice la Biblia, que vendrá a imponer su reino en esta tierra
y hará de Jerusalén la capital del mundo. Nuestro Dios vuelve como rey y con todo un ejército. Será la guerra del Armagedón. Esa guerra que han sacado como en películas y la Biblia lo muestra. Una guerra donde el ejército del mundo entero va a querer enfrentar a Dios. Y Dios los va a destruir. Y Él establecerá su trono. Vendrá y caminará en medio de nosotros como caminaba literalmente en medio de Adán y Eva antes de que pecaran. Todo empezó con Adán y Eva. Dios caminaba literalmente y hablaba con ellos. No era la presencia de Dios, era Dios presente. Hoy nosotros tenemos que conformarnos con la presencia. Pero esa presencia te va a llevar a un día tener a Dios presente. Porque en la eternidad Dios estará presente. Jesús vino a restaurar las cosas como estaban antes de la caída del ser humano, antes de la caída de Adán y Eva. Quiero que hagas una oración antes de comer el pan y digas: Señor Jesús, reconozco que soy hombre pecador. Si eres mujer, di mujer pecadora. Reconozco que en mí todavía guardo rencor, odio, todavía hay culpabilidad en mí. Perdóname, Jesús, por mis pecados. Reconozco que no por el hecho de que haga una oración automáticamente dejo de pecar, porque mi naturaleza pecaminosa sigue y tendré que luchar con ella toda la vida. Pero por fe creo que tú eres el Hijo de Dios y que viniste a esta tierra como hombre, dejando tu gloria en el cielo. Caminaste en medio de nosotros siendo hombre. Que el poder que utilizaste para los milagros fue el poder que le daba el Espíritu Santo, así como nosotros podemos tener ese poder si buscamos el Espíritu Santo de Dios. Que moriste en una cruz, derramaste tu sangre preciosa para que nuestros pecados fueran perdonados. El pan representa el cuerpo de Jesús. Cada vez que lo muerdes estás diciendo, como estás haciendo lo que le pasó al cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús quedó totalmente descompuesto. Tanto latigazo, cada vez que tú muerdes estás triturando la carne. Eso fue lo que hicieron con Jesús, lo trituraron. Mi amado, mi amada, Dios te ama, pero ese amor solamente lo puedes recibir y percibir cuando te sientes que Jesús te ha perdonado. Porque el diablo te hace creer que tú no has sido perdonado y por eso no te acercas libremente a Jesús. Si has hecho esta oración, puedes comer de la Santa Cena ahí en tu casa. Cualquier pan te sirve en este tiempo de coronavirus. Tómate tu tiempo orando, que ahorita vamos a orar por todos los que me aparecen registrados.